Hola a todos, muy buenas noches, mi nombre es Pepe, sean bienvenidos esta noche maravillosa a nuestro devocional semanal. Como siempre hoy vamos a ver una parte de la escritura, vamos a leerla y vamos a ver qué es lo que el Señor nos puede bendecir a través de ese fragmento de la Biblia, que es la palabra de Dios. Como recordarán, tuvimos la oportunidad de empezar a ver cada semana un capítulo diferente de la Biblia y así Dios nos ha permitido terminar el maravilloso libro de Romanos, 1 de Corintios y 2 de Corintios. En este preciso momento nos encontramos a punto de terminar el maravilloso libro de Gálatas. Así que vamos a iniciar. Hoy vamos a ver la última parte y vamos a concluir y terminar el libro de Gálatas. Hoy vamos a ver lo que va a ser Gálatas 3, versículos del 19 al 29, cosa que Pablo titula como el propósito de la ley. Y es un fragmento tan increíble, tan impresionante de Gálatas 3. Anteriormente hemos visto las otras partes, pero hoy vamos a concluir este capítulo y es impresionante todo lo que Pablo escribió por medio de la gracia y de la inspiración del Espíritu Santo. Así que vamos a iniciar. Así que vamos a comenzar primeramente a leerlo. Si tienes tu Biblia a la mano, te invito a que la puedas abrir junto con nosotros en Gálatas 3, versículos 19 al 29 y después vamos a analizarlo. Si no tienes tu Biblia a la mano, no te preocupes, lo voy a leer a continuación. Dice la palabra de Dios: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¡Qué impactante es todo este capítulo 3 de Gálatas! Y esta última parte es todavía muy preciosa. Y vamos a ver qué es lo que poco a poco Pablo quiso explicar aquí por medio de la inspiración del Espíritu Santo en ese entonces, a nosotros hoy en día en el siglo XXI, porque a pesar de que Pablo escribió esto hace más de 1000 años atrás, todavía hoy nos puede bendecir. Y se titula esto, el propósito de la ley. En versículos anteriores pudimos ver que no somos salvos por ley ni por obras, sino por gracia y por fe. Y aquí Pablo nos dice entonces el propósito de la ley e inicia con una pregunta. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y Pablo empieza a decir que la ley fue dada por las transgresiones del hombre, fue dada por los ángeles por medio de un mediador. Y fíjate lo que dice en el verso 21, empieza a decir un poco más certeramente el propósito de la ley hoy en día. Dice, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? La ley que abarca los 10 mandamientos, todo el Pentateuco, todas las leyes y costumbres judías, etcétera, etcétera. Dice Pablo, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Es decir, aquellos 10 mandamientos, por ejemplo, que Pablo nos dice que no somos salvos por esos 10 mandamientos, sino por fe y por gracia. Entonces, ¿esos 10 mandamientos son contrarios a las promesas de Dios? Y Pablo contesta, de ninguna manera, de ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¡Qué precioso! Porque dice
que por la fe, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, la promesa viene por la fe en Jesucristo, fuese dada a todos los creyentes. Y no solo al pueblo judío, que en ese entonces era la nación escogida por Dios. Porque si Dios no nos hubiera dado la promesa de salvación a nosotros hoy en día, solamente la nación judía actualmente sería salva. Y yo hoy no podría decirme cristiano e hijo de Dios. Pero gracias a que la promesa viene por la fe, no por obras, no por nacionalidad, no por ley, sino por fe y por gracia, hoy puedo ser hijo de Dios como tú también puedes serlo. Mexicano, colombiano, venezolano, chino, japonés, de donde seas, puedes ser hijo de Dios por medio de la fe en la promesa del Señor Jesucristo. Y fíjate lo que después dice en el versículo 23. Pero antes que viniese la fe, antes de que viniese la fe, recordemos que Pablo vivía en un contexto en el que no tenía la fe. Es más, el mismo Pablo creció sin la fe porque fue después que Jesús murió por los demás. Pero Pablo dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, confinados, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Pablo nos muestra una característica un tanto obscura de lo que es vivir bajo la ley. Y si tú en algún momento has vivido bajo la ley, o bajo mandamientos de hombres, o bajo nada más todo estricto, todo yugo, sin libertad en Cristo, y después de eso Dios te vino a dar libertad, y te mostró que no es por lo que un hombre diga, sino por lo que Dios te demanda a ti, ahora puedes ver el aspecto de estar viviendo siempre bajo la ley, como de alguna manera como Pablo lo veía, como un encierro, como una prisión. Y dice Pablo, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley ha sido útil para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Porque de cierto modo, amigo mío, la ley nos muestra que somos pecadores. Porque la ley dice, no mentirás, y cuando mentimos la ley nos muestra que somos pecadores, pero no somos salvos por la ley o por guardar la ley, sino somos salvos por medio de la fe y la gracia del Señor Jesucristo. Es lo que aquí Pablo dice en el verso 24, y verso 25 lo vuelve a remarcar todavía más. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¡Ojo! No estoy avalando, y Pablo tampoco estaba avalando, la oración de fe. Repite después de mí estas simples palabras y ya serás cristiano, y ya serás hijo de Dios y tendrás nueva vida. No. Eso no es verdad, amigo. Ante la Biblia, ante la luz de la Escritura, la oración de fe no es verdad. La oración de salvación no es verdad. Porque la salvación es personal, no repitiendo unas palabras que un hombre te dé. Pero lo que aquí Pablo nos dice en el verso 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el mensaje central del evangelio, amigo mío? ¿Cuál es el mensaje central del cristianismo? Seas de donde seas, el mensaje original y verdadero del evangelio es el siguiente: que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, nació por amor a todos. Creció en gracia y en sabiduría, predicando el evangelio, predicando las buenas nuevas, a tal grado que después llegó a sufrir hasta la muerte y resucitó al tercer día, y tú y yo hoy podemos ser salvos por fe, por gracia, pero también con un genuino arrepentimiento. Es por eso dice Pablo en el verso 26 que todos somos hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Hay gente que cree en Dios, pero mientras no se arrepienta, mientras no nazca de nuevo, mientras no cambie su vida, mientras su corazón no le pertenezca a Cristo, esa persona no es hija de Dios. Ojo, amigo mío, hay mucha gente que cuando ora por el mundo entero dice, señores, ¿qué son tus hijos? No, una cosa es ser hijo de Dios y otra muy diferente es ser creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Alrededor de los 8,000 millones de personas en el mundo somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Solo por la fe se llega a ser hijo de Dios, acompañada de un genuino arrepentimiento. Y para finalizar vamos a ver los últimos 3 versículos, 27, 28 y 29. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados
en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El bautismo físico, amigo mío, el acto de sumergirte en el agua y salir nuevamente del agua, no te hace salvo. El bautismo, bíblicamente, es únicamente una demostración pública de lo que Jesús ya hizo en tu corazón. Y aquí Pablo tiene mucho cuidado porque no dice el bautismo en agua, no. Dice el bautismo en Cristo. O sea, cuando tú naces de nuevo, es imposible que aquel que en su vida pasada era un borracho, cuando nace de nuevo, siga siendo bebedor. Es imposible, porque Pablo dice, ¿cuándo? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, es imposible que si en mi vida pasada yo era un mentiroso y en eso Cristo me bautizó, siga mintiendo. No, porque Cristo ya me está revistiendo de sus virtudes. Todo aquel que es bautizado en Cristo también es revestido de Cristo y no puede ser la misma persona. He ahí lo que Jesús dijo, por sus frutos os conocerán. Yo puedo decir con mis labios que soy cristiano, pero mi vida puede reflejar algo totalmente diferente. Todo aquel que es bautizado verdaderamente en Cristo y ha nacido de nuevo y tiene una nueva vida, también es revestido de Cristo. No es igual que como era antes. Nada más piensa en tu vida pasada cómo eras, y cuando Cristo llegó, ¿a poco seguías siendo igual? Si en tu vida pasada fuiste drogadicto, ¿a poco una vez que Cristo llegó a tu corazón y tú lo aceptaste como Señor y Salvador y te arrepentiste, ¿a poco seguiste en tu mal camino? ¿Verdad que no? Porque fuiste revestido por Cristo. Por lo cual, dice el verso 28, ya no hay judío ni griego, ni no hay esclavo ni libre, ni no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahí está la respuesta para tantas interrogantes hoy en día. Hay gente dentro de la comunidad cristiana que a lo mejor ya lo hemos recalcado en temas pasados aquí en Gálatas, pero hay gente que cree que la nación israelí, en su sentido literal, los israelíes que están en Medio Oriente, viviendo en Israel, hay gente dentro de la comunidad cristiana que creen que esa nación es privilegiada por sobre todas. Y por lo tanto, su población israelí también es privilegiada por sobre los demás. ¿No es así? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Todos. Tú eres mi hermano en Cristo. Seas hombre, seas mujer, seas blanquito, seas morenito, seas alto, seas chaparrito, seas llenito, seas flaquito, seas como seas colombiano, seas israelí, seas de donde seas, si tú has nacido de nuevo, somos uno tú y yo en Cristo. Somos uno y eres mi hermano en Cristo. Seas de donde seas. Eso es algo que carece hoy en día, que la iglesia no es una. Y hay diferencias. Y dentro de la iglesia, muchos creen que la nación de Israel es privilegiada delante de los ojos de Dios. Yo soy mexicano y soy tanto hijo de Abraham como lo son los de Israel. Como lo son los que nacieron en Jerusalén. Como lo son los que nacieron en Tel Aviv. Soy tan hijo de Abraham como ellos. Y mejor aún, no me estoy creyendo superior, pero yo soy salvo. Y muchos de los judíos que hoy residen en Israel ni siquiera son salvos. Y siguen esperando al Mesías y desconocen a Jesús como su Salvador. Y por eso Pablo concluye con el verso 29. Y si vosotros sois hijos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. No necesitas, amigo mío, adaptarte a las costumbres judías, adaptarte a la vestimenta judía, adaptarte al lenguaje judío, shalom, shalom. No. No necesitas guardar el Pentateuco como los judíos lo hacen con sus costumbres, sus ritos, que no comen sangre, que no comen carne de cerdo a lo mejor. Si tú has creído en el Señor Jesús, eres hijo de Abraham y heredero según la promesa. Jamás te excluyas de las promesas de Dios por ser mexicano, por ser de donde seas. Eres heredero según la promesa. Si te has arrepentido y tienes fe en tu corazón en el Señor Jesús, eres hijo de Abraham y heredero según la promesa.
Y recuerda, somos uno, donde no hay griego, no hay judío, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. No somos machistas, no somos feministas, no somos partidarios del judaísmo, no somos judaizantes, no somos que porque somos gentiles somos mejores, que somos libres somos mejores, que somos esclavos somos mejores. No, somos uno en Cristo Jesús, amigo mío. Te amo en el amor de Cristo, porque somos uno. Con mis hermanos en Rusia, con mis hermanos en China, con mis hermanos en Corea, con mis hermanos en Venezuela, qué sé yo, donde estén, somos uno en Cristo Jesús. Todos iguales delante de los ojos de Dios. Nadie dentro del cuerpo de Cristo es superior o inferior. Nadie. Somos uno, solo. Dios te bendiga mucho. Espero que te haya sido de bendición el tema de esta noche. Les envío a todos un fuerte abrazo y un saludo en Cristo Jesús, desde el Estado de México y desde Nueva Generación para Cristo. Cualquier duda, cualquier comentario, no duden en contactarnos. Como siempre, los quiero invitar a que ahorita terminando esta transmisión ustedes mismos puedan abrir su Biblia en Gálatas 3:19 y leerlo hasta que acabe el capítulo y dejen que Dios les hable a ustedes en lo personal. Lo que yo les compartí es lo que Dios a mí me bendijo. Dios les bendiga a todos, espero que les haya sido de bendición y primero Dios nos vemos el día viernes con nuestro tema especial a las 10:30 de la noche, ¿ok? Dios les bendiga a todos, un fuerte abrazo y un saludo en Cristo Jesús.